Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, quien les habla el profesor Gilmer Amaya. Hoy en este espacio retomando de acuerdo a esta cuarentena social y queremos pues compartir con ustedes un tema bastante interesante que está hoy pues también en el tapete con todo lo que se ha generado con el decreto de suspensión del pago de los cánones de arrendamiento de uso comercial y lo que tiene que ver con el área residencial o como lo ha determinado el decreto 4169 de fecha 23 de marzo del año 2020. Queremos agradecer este espacio a través de nuestro canal Consultable TV, Gilmer Amaya. Nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Gilmer Amaya, en Facebook. Y este espacio pues llega también gracias a la colaboración del Instituto Clínico Psicosanar y específicamente de la unidad de psicología jurídica aplicada. Como les estaba diciendo, vamos a entrar en materia directamente y lo que estábamos determinando sobre el decreto de estado de alarma establecido por esta contingencia que se está presentando a nivel nacional y a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Bien, entrando en materia, quería pues interactuar con ustedes y establecerle, digamos, los puntos de referencia en cuanto a estrategias posibles desde el punto de vista de conciliación y mediación que se pudieran dar en materia inquilinaria en este tiempo del decreto de estado de emergencia. Estos, digamos, aspectos importantes que podemos nosotros establecer guardan relación en primer término con los derechos de propiedad que se le generan de la relación contractual tanto para el arrendador como para el arrendatario. Sabemos que, en primer lugar, para el arrendador sigue estableciéndose de acuerdo al decreto, el derecho y la garantía constitucional del derecho a la propiedad. Pues bien, desde el punto de vista de estas garantías sigue vigente también el derecho para el arrendatario de seguir usando el inmueble arrendado, bien sea desde el punto de vista de inmuebles destinados al uso comercial, como estábamos diciendo primariamente, o aquellos inmuebles destinados para residencia o lo que el decreto está determinando de categoría de vivienda principal. Otro de los aspectos que queremos rápidamente nosotros señalar en este primer segmento que vamos a manejar sobre esa estrategia posibles de conciliación y mediación que entre las partes de la relación contractual entre el arrendador y el arrendatario, sugerencias pueden darse multiplicidad de acuerdos. El decreto 4169 de fecha 23 de marzo del 2020 pues así lo establece, inclusive en uno de sus articulados no, el espíritu y propósito quizá de este instrumento jurídico es que las partes de común acuerdo, en términos que sean viables, en términos que sean especiales, digámoslo así, pues puedan llegar a convenir en este espacio, digamos, de suspensión, de cese de la obligación primaria dentro de los elementos de la relación contractual entre arrendador y arrendatario, que cese la obligación en todo momento del pago del canon de arrendamiento mínimo por el periodo de 6 meses que plantea el artículo 2 del decreto. Ese periodo va específicamente hasta el 1 de septiembre del año 2020. Pero dentro de estas estrategias queremos sugerirle eh, a nuestros queridos propietarios, arrendadores y los sujetos pasivos de esta relación contractual, que entre estas partes pues pudiera, dada la movilidad y liquidez que se venía presentando en el campo inmobiliario, de bienes raíces específicamente en el campo inmobiliario, esa movilidad y liquidez, ya que pues habíamos dado un paso agigantado al cobro de esos canos de arrendamiento, inclusive en moneda extranjera. Ya algunos propietarios dentro de lo que se refiere a la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y como por ejemplo lo sostiene el gran economista Adrúbal Oliveros, a quien hago referencia, él estaba estableciendo que esta contracción desde el punto de vista económico pues va a tener un impacto a la economía del campo inmobiliario por cuanto pues traíamos esa movilidad. Ya el sector inmobiliario se está adaptando a la cancelación tanto en dólares como por ejemplo en este espacio de la geografía nacional que nos combina como el estado Táchira, ya se están inclusive cancelando tanto en pesos como en dólares. Entonces, este decreto de suspensión de pago de arrendamiento de uso comercial
y del área residencial, en primer término, pues nos va a traer ese congelamiento quizás de la dinámica y la contracción desde el punto de vista económico para el pago de esos alquileres. Pues bueno, uno de esos acuerdos que pueden pactar en este caso los arrendadores y los arrendatarios puede ser precisamente lo que tiene que ver con el reconocimiento voluntario del arrendatario, sobre todo en el área de uso comercial, de aquellos comercios, industrias que están exentos en todo caso, bueno, no digamos exentos, que no debería aplicar la suspensión del 100% de estos cánones de arrendamiento, como es el caso de aquellas pequeñas y medianas empresas, aquellos comercios que siguen laborando en la contingencia. Es decir, me estoy refiriendo al sector comercial farmacéutico, al sector salud, de servicios en el área privada, a lo que es la producción de bienes y servicios, de necesidades básicas, a las panaderías, a todo lo que tiene que ver con aquellas pequeñas bodegas, abastos, que aún estando en situación de relación contractual en materia de arrendamiento de uso comercial, pues a todo evento, de acuerdo a la dinámica que se esté presentando, podrían ellos en todo caso convenir con el arrendador y establecer lo que es el reconocimiento del 50% del alquiler. Ahora bien, esto lo decimos como estrategia porque sabemos que el mismo decreto de suspensión de los pagos de cánones de arrendamiento, lo que se quiere es en todo caso proteger la poca productividad, digámoslo así, que está teniendo, la situación sui generis que pudiera estar teniendo ese pequeño y mediano comerciante o ese inquilino que en el área residencial pues no está produciendo, no está trabajando, aquel trabajador independiente que de acuerdo a cuenta propia pues no está generando los propios recursos. Pues bien, una de las estrategias, como estamos diciendo, que queremos establecer es el acuerdo escrito, un acuerdo extrajudicial, donde el arrendador y el arrendatario, de acuerdo a cláusula flexible, pues llegan a un convenimiento y pues se reconozca de parte, en este caso del arrendatario, de la cancelación del 50% del canon que venían disfrutando. Otro de los aspectos importantes dentro de esta área de estrategia, desde el punto de vista de conciliación y mediación en el ámbito de materia inquilinaria, de uso comercial y lo que tiene que ver con el área más que todo residencial, tiene que ver con lo que establece el decreto del refinanciamiento o la reestructuración en el pago de los meses de alquiler que se vencieron a partir del 13 de marzo, corrijo, y en todo caso los que se pudieran estar acumulando hasta el término del 1 de septiembre del año 2020. Esto ya queda como un compromiso, digámoslo así, así lo permite el decreto y los especialistas pues están ya apostando precisamente a estas estrategias de conciliación, de mediación, donde ambas partes, tanto arrendador como arrendatario, reconozcan en primer lugar el estado de calamidad, de pandemia que se está viviendo y las consecuencias que pues no dejan por qué mencionar al sector inmobiliario. El segundo aspecto que queremos referir también rápidamente en este espacio de encuentro hoy en materia inquilinaria tiene que ver con el alcance del decreto y precisamente pues sabemos que este decreto pues encuentra su fundamentación en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6522 de fecha 23 de marzo del año 2020, donde se deriva como una consecuencia, digamos, necesaria y jurídica pertinente del decreto de estado de alarma establecido por el Ejecutivo Nacional con la entrada en vigencia entonces de la pandemia para contrarrestar lo que es el COVID-19. Esta suspensión nos cubre hasta el 1 de septiembre del año 2020, lo dije anteriormente, cuyo propósito es aliviar en cierta manera la situación económica que se le pudiera estar generando desde el punto de vista sui generis al arrendatario. Una de las características de este decreto es que pues ya no resultaría exigible para el arrendatario el pago correspondiente ni los vencidos a la fecha no cancelados. De allí, de lo que estábamos diciendo en minutos anteriores sobre esas posibles estrategias de conciliación y mediación. La suspensión, esto es muy importante desde el punto de vista de la normativa del orden jurídico vigente, alcanza lo que contempla el artículo 91 de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda para el sector de lo que clasifica como vivienda principal y lo que pudiera suspenderse también desde el punto de vista de las causas del desalojo
que plantea el literal A del artículo 40 del decreto ley de arrendamiento de inmobiliario para uso comercial. O sea, en resumen, esta suspensión va también a todas las causales establecidas allí en la ley de regularización y control de arrendamientos de vivienda. Lo vamos a tocar más adelante rápidamente, cuya naturaleza jurídica establece lo que es el procedimiento previo de solicitud ante la Superintendencia Nacional de Vivienda y esas posibles causales que están calificadas allí dentro del decreto ley con rango, valor y fuerza de ley que establece la materia de arrendamiento inmobiliario de uso comercial. Bueno, finalmente quería compartir con ustedes en este espacio lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica de los procedimientos que se pudieran generar en materia inquilinaria. Sabemos, los abogados que estamos en el ejercicio profesional, que hay distintas acciones fundamentadas en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, que guardan relación, en este caso, con las acciones de cumplimiento o resolución en materia de desocupación de inmuebles o lo que tiene que ver con el cumplimiento estrictamente de los contratos de arrendamiento a tiempo determinado o indeterminado y lo que califica el ordenamiento jurídico como la desocupación propiamente dicha y posteriormente el desalojo judicial de estos inmuebles destinados a uso comercial o el área de residencia principal. Pues bien, a través de lo que plantea pues también el decreto que estamos estudiando, que estamos analizando, pues unas son las causales establecidas allí en la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, establecidos en el artículo 91, por ejemplo, menciono dos causales básicas que generalmente se presentan cuando se acciona en procedimiento previo ante la Superintendencia Nacional de Vivienda para calificar en todo caso estas causales que pudiera ser la insolvencia en los cánones de arrendamiento, así como ya el término, ¿no? De si fue una relación contractual a tiempo ya indeterminado. Allí pues ese procedimiento se inicia con una solicitud y donde pues las partes son convocadas para que en audiencia conciliatoria pues expongan digamos, ¿no? Las razones de hecho y de derecho que en este caso pues establece tanto una de las partes como el arrendador propietario como en este caso el inquilino. Inmediatamente pues obtenida la resolución sustanciada el procedimiento administrativa que habilita la vía judicial, sabemos que venía lo que la ley establece sobre la desocupación de inmuebles desde el punto de vista del área residencial, calificando en todo caso el procedimiento breve establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil y lo que tiene que ver con esas causales que se da mucho en la práctica y hay que tener cuidado con esas acciones judiciales que bien pudieran establecerse por vía de cumplimiento de contrato, por vía de resolución de contrato y lo que en materia de jurisdicción por cuantía y materia establece el ordenamiento jurídico venezolano, inclusive con criterios jurisprudenciales. No nos vamos a meter directamente con el área procedimental, sino tratar de distinguir lo que deviene del decreto precisamente de suspensión de los cánones de arrendamiento para uso comercial y área residencial, pero teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de esos procedimientos puede ser en materia procedimental, procedimiento breve, como lo dije anteriormente, el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento oral muy importante para aquellas causas que se fundamenten en lo que establece el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil o el procedimiento ordinario en todo caso. Hay que tomar en cuenta también lo que plantea el decreto con rango, valor y fuerza de ley de la regularización del arrendamiento inmobiliario para uso comercial, previsto en lo que pues, el decreto establece de suspensión, que es el artículo 40, que es, digamos, preparar la vía judicial, bien sea por causales de desocupación de ese local comercial, que pues en incumplimiento de cánones de arrendamiento pudiera estar presentando el arrendatario o las otras causales que prevé este instrumento jurídico que por los momentos queda suspendido, prohibiéndose en todo caso, habrá que esperarse para los pronunciamientos que pudieran devenir para el 19 de abril o posteriormente al 19 de abril que se está comentando del año 2020, los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena para ver cómo van a quedar
posteriormente el reinicio de estas actividades y la suspensión que también se estableció del 13 de abril perdón, del 13 de marzo al 13 de abril inclusive, con toda esa suspensión de las causas que venían estableciéndose, por ejemplo, en materia de resolución de contratos destinados al uso comercial. Puedo dar fe porque pues por allí tengo dos causas establecidas en juzgados del municipio. Y finalmente, el decreto de suspensión en materia de arrendamientos inmobiliarios de uso comercial y desde el punto de vista de lo que es vivienda principal, establece también la oportunidad, por aquí en el artículo 4 o artículo 5 del decreto, la posibilidad que los conflictos o los posibles no acuerdos establecidos en materia de reestructuración y refinanciamiento de las deudas que se vayan acumulando por concepto de suspensión de cánones de arrendamiento de uso comercial y el área residencial, pues en todo caso, pues los organismos competentes de dirimir estas controversias serán en todo caso la Superintendencia Nacional de Vivienda si estamos en presencia de arrendamientos de uso residencial y en todo caso la Superintendencia de Precios Justos o la SUNDE, en todo caso, si estamos en presencia de arrendamientos que estén destinados al uso comercial. En pocas palabras, pues hemos interactuado, hemos querido compartir con ustedes, mis queridos amigos, en este espacio de Consultable TV, invitándolos a que se suscriban por mi canal de YouTube, Consultable TV, Gilmer Amaya, y lo que tiene que ver con las cuentas en Instagram, @Gilmer Amaya, Facebook, y pronto la dirección de Blogger que vamos a compartir con ustedes. O el blog pues que estamos preparando para ustedes, así como la iniciativa que hemos tenido de la revista digital Psicosanar, donde pues podrán encontrar bastante información del tema relacional en materia inquilinaria, todo esto preparado por la Unidad de Psicología Jurídica del Instituto, así que pues no dejen de seguirme a través de estas redes y si les gustó este video, la campanita y suscríbanse a mi canal.